Diálogos Territoriales Constituyentes. Un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana. Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, junto a Javier Ríoseco, Sebastiana Insúa y Francisca Vilches. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Este es el capítulo número 5 del programa Diálogos Territoriales en su versión constituyente. Soy Sebastiana Insúa y les doy la bienvenida a este espacio que elaboramos junto a la Fundación Nodo Social para generar reflexión y debate en torno al proceso constituyente. Esta es una oportunidad histórica para involucrarnos en el devenir del país y por eso los invitamos cada martes a las 15 horas junto a don Javier Ríoseco y el resto del equipo de la Fundación para que nos juntemos a hablar sobre Constitución aquí en Radio Súbela. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, Sebastián, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Bien, como decía Sebastián, importante debatir sobre Constitución, un tema que nos compete a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y no solamente a técnicos o expertos. El programa de hoy lo tendremos dedicado a la nación o la plurinacionalidad y, por supuesto, los pueblos originarios. Partiremos haciendo una breve reflexión sobre la importancia de superar este mito de la única nacionalidad, de la única identidad. Les presentaremos también la cápsula constituyente donde planteamos justamente la pregunta: ¿un Estado-nación o un Estado plurinacional? Un gran desafío para esta Constitución. Y en nuestra sección de entrevistas conversamos con Ana Yao. Ella ya ha estado en el programa, en la temporada anterior con nosotros. Ana Yao es huerquén de Atmapu, con quien analizaremos los aspectos relacionados a las diversas visiones sobre la participación de los pueblos originarios en este debate constitucional. Y en la sección noticias, ¿no es cierto?, como todos los martes, tendremos los últimos acontecimientos relacionados a este proceso, don Sebastián. Así es, contémosle a la gente además que este programa está elaborado gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll, una organización que promueve los valores políticos de la ecología, los derechos de las mujeres y la democracia de género. Don Javier, contémosles cómo nos pueden encontrar también. Efectivamente, nos pueden encontrar por nuestras redes sociales, Twitter, @nodo_social, todo social, nuestro canal de YouTube, Fundación Nodo Social, en la página web, por cierto, www.nodosocial.org, y donde podrán escuchar, ¿no es cierto?, las cápsulas del programa. Y obviamente este programa lo pueden revisar siempre aquí en subela.cl, subelaradio.cl. También estamos en Spotify, Inbox y Radio Public si alguien nos quiere encontrar. Partamos entonces, ¿te parece? Dale, vamos con la editorial. Vamos. Parece que me quedé un poco pegado, pero es algo normal en estos momentos. Así que vamos con la editorial nomás. Vamos avanzando, que los minutos pasan en la radio. Sí. Bueno, como decía Javier, queríamos partir haciendo esta reflexión sobre la idea de esta única nacionalidad, y lo que decimos es que este país tiene diversas naciones. En el territorio llamado Chile existen, según el último censo, más de 10 nacionalidades distintas a los que llamamos típicamente chilenas o chilenos. La población que se autoidentifica como perteneciente a pueblos indígenas u originarios es alrededor del 12%, a los que además podríamos sumar aquellos descendientes directos que no se sienten identificados o identificadas. Estas diversas nacionalidades han sido subsumidas bajo la idea de un país, una nación, un Estado, y además un Estado que, dicho sea de paso, está fuertemente centralizado. Entonces, si no hemos sido capaces de reconocer y valorar las distintas características de las regiones con geografías diferentes, menos hemos avanzado en el reconocimiento de las culturas que están arraigadas sobre esas tierras. Nuestro destino como país está anclado a las naciones que han dado vida al territorio, y ha sido una omisión flagrante y maliciosa esconder e invisibilizar estas naciones. Cada nación tiene sus cosmovisiones que se expresan cultural, social y valóricamente.
Cada una de ellas hace propio su hábitat y le otorga vocación territorial de acuerdo a las nociones identitarias que deben ser reconocidas y también respetadas. De esta forma, la emergencia indígena que estamos viviendo, tal como la señala José Bengoa, tiene dos acepciones. Por un lado, la idea de emerger, es decir, da forma a lo que se levanta, lo que estaba hundido, lo que estaba recubierto. Y por otro lado, la emergencia tiene esta noción de urgencia, la necesidad de reconocer las diversas identidades que dan cuenta a una unidad territorial, pero sin uniformidad cultural. Entonces, el proceso constituyente nos permite enfrentar estas emergencias a través de dos fenómenos formidables: lo constituyente por un lado y lo plurinacional por otro. A partir de octubre, entonces, tenemos la oportunidad de forjar nuevas significaciones compartidas, nuevos horizontes de posibilidades respecto de las preguntas: ¿qué significa Chile? ¿Qué significa ser chilena o chileno? Este es el momento de la afirmación de estas nuevas identidades colectivas y el surgimiento de nuevos actores y actrices políticas para la política nacional, pero también y quizás por sobre todo la constatación histórica de que existen comunidades anteriores a nuestro país. Don Javier. Bien, efectivamente, como señalas tú, Sebastián, acá hay dos momentos que son absolutamente importantes en relación al debate constitucional, que es justamente lo constituyente por un lado y lo plurinacional por el otro. Está en carpeta, lo hemos debatido, se ha propuesto, pero ¿quién propone? ¿De dónde vienen las propuestas? Yo creo que es algo que tenemos que tratar de resolver en esta entrevista con Ana, que nos explique un poco quién está proponiendo. Incluso hay propuestas como tener el Ministerio de Pueblos Indígenas, de Pueblos Originarios, para poder darle una voz a los pueblos originarios y poder trabajar con ellos en un Estado plurinacional, en un, ¿no es cierto?, en un Estado que pueda ser tal vez descentralizado y darle más poder y más poder de decisión a los territorios en cuanto a cómo quieren desarrollarse. Y claro, el momento constituyente presenta un hito muy importante para los pueblos originarios, pues se puede efectivamente declarar constitucionalmente todas las naciones y las múltiples naciones o las diversas formas de nacionalidad que puede tener un país. Ese sería un gran paso para este país, sería un gran paso también para los pueblos originarios de este país, y creo que no deberíamos tenerle temor a estos cambios constitucionales, puesto que apareció hace poco un informe del PNUD en el cual efectivamente en los últimos años se ha cambiado 239 veces las constituciones en cerca de 50 países y cada constitución tiene una vida máxima de 19 años. Pero sin ir más allá, yo creo que la cápsula constituyente puede profundizar un poco más sobre lo que estamos tratando de conversar y compartir con nuestros queridos auditores, Sebastián. Sí, la discusión sobre los escaños reservados y la participación de pueblos indígenas todavía no está resuelta. Lo mencionábamos en el programa anterior. El proyecto fue presentado en diciembre del año pasado y todavía no se resuelve. Está en el Senado y ahí se han presentado diversas indicaciones a este proyecto con las visiones muy divergentes respecto de cuántos escaños tienen que tener, cómo se van a definir las participaciones, si va a haber equidad de género o no, y esas cosas tenemos que intentar ir dilucidándolas en este caso con Ana Yao, que vamos a entrevistar después de esta cápsula constituyente. Pero el desafío quizás central aquí es pensarse, por ejemplo, estos escaños no necesariamente como una forma de discriminación positiva como se hace para otros sectores minoritarios, sino que, como decíamos en la editorial, como una constatación histórica de que hay pueblos anteriores a la nación chilena y que por lo tanto este reconocimiento es un reconocimiento mínimo que debiese levantarse en este proceso constituyente. Vamos a una cosa, Sebastián, que como dato que efectivamente lo queremos resolver con Ana, pero efectivamente mientras el gobierno propone que dentro de los 155 convencionales, por ejemplo, que pudieran existir, el gobierno propone
que dentro de esos 155 estén los representantes de los pueblos originarios. Mientras que la oposición está indicando de que de los 155 se agreguen los representantes de los pueblos originarios. Entonces ya hay diferencias que son bastante importantes en esos temas, y justamente tal vez esa es una de las preguntas que podríamos, o uno de los temas que deberíamos conversar con nuestra querida invitada Ana Yao. Sin más, dale el paso a la cápsula, Sebastián. Vamos a la cápsula constituyente de esta edición número 5, que hablamos sobre plurinacionalidad. Estado-nación o Estado plurinacional, un desafío constituyente. Soy Fran Vilches y hoy día conversaremos sobre qué es lo que dice nuestra Constitución sobre los pueblos originarios. La Constitución de la República establece en su artículo 10 que son chilenos los nacidos en territorio chileno, los hijos de padres chilenos nacidos en el extranjero, los extranjeros que obtuvieron la Carta de Nacionalidad conforme a la ley y aquellos que obtuvieron por especial gracia la nacionalidad por ley. Esto quiere decir que no se reconoce constitucionalmente la existencia de otras naciones que no sean las descritas en el artículo 10. Sin embargo, sí se reconoce la existencia de varias etnias indígenas: mapuche, aymara, rapanui o pascuenses, las comunidades atacameñas, quechuas, collas y diaguita en el norte del país, las comunidades cahuéscar o alacalufe y yámana o yagán en los canales australes. Dicha ley es la número 19.253. Por otra parte, existe legislación especial para nuestros pueblos originarios en la Ley Indígena de 1993. En ella se establecen normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y se establece la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. La ley indígena busca el reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas en el país, contemplando la promoción de su cultura y toda expresión artística, patrimonio arquitectónico e histórico indígena asociado a estos pueblos. A ello se agrega la existencia del Convenio 169 de carácter mundial y que fue ratificado por Chile en 2008. Entró en vigencia en 2009. Esto obliga a nuestro Estado a hacer consultas a los pueblos originarios antes de hacer modificaciones legislativas y administrativas que les pudieran afectar. ¿Cómo estamos en comparación a los países vecinos? Una de las legislaciones más avanzadas en cuanto a los derechos de los indígenas se le atribuye al Estado Plurinacional de Bolivia. En su Constitución, firmada en el 2009, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas en su capítulo 4 llamado Derecho de las Naciones y los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. De la misma manera, Ecuador se establece como una nación multiétnica con rango constitucional, donde se reconocen a los pueblos indígenas, campesinos y afroecuatorianos. Los derechos de las distintas etnias quedaron consagrados en el capítulo 5 de su Constitución. Nuestra actual Constitución reconoce solo una nación, la chilena. Sin embargo, existe legislación que busca proteger y reconocer la existencia de comunidades indígenas. Un cambio en la idea de la nación chilena, que incluye las particularidades de estos grupos, nos podría llevar desde un Estado con una sola nación a un Estado plurinacional, el cual asume la existencia de múltiples naciones con los desafíos que ello implica. El actual proceso constituyente representa una oportunidad real para conversar seriamente sobre la posibilidad de incluir y dotar de herramientas políticas y reconocimiento a los pueblos originarios. Esta situación puede referirse tanto a su reconocimiento constitucional como a medidas compensatorias, ya sea en la administración de sus territorios o espacios garantizados en las instituciones de representación. De hecho, tenemos pendiente reservar puestos para los pueblos originarios en las convenciones constitucionales si es que llegase a ganar el apruebo. Las opciones son muchas, así también como los ejemplos internacionales. Lo importante es asumir el desafío y ser capaces de debatir siempre pacíficamente en este diálogo constituyente. Nos vemos la próxima semana en otra cápsula constituyente para que sigamos aprendiendo qué es lo que dice nuestra actual Constitución. Y los dejo súper invitados a que todos los martes a las 3 de la tarde escuchen el programa Diálogos Territoriales Constituyentes a través de Sube la Radio.
Estamos de vuelta en el estudio después de la cápsula constituyente donde hablamos sobre plurinacionalidad, y para profundizar sobre estos temas tenemos como invitada a Ana Yao. Ella es huerquén de Anmapu y además ha sido, entre otras cosas, ex consejera de la CONADI. Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación para este programa. Hola Maymar y Sebastián, agradecer nuevamente la invitación a este programa. La verdad es que escuchando un poco la introducción tienen demasiadas expectativas frente a mi intervención, pero yo creo que las expectativas los vamos a ir construyendo entre todos y dejar en claro de que es una parte de la voz mía, porque muy bien en la introducción de la que se hablaba que hay diferentes pueblos y dentro de cada pueblo nuestros propios pueblos tienen nuestras particularidades, de la cual no es fácil decir de que somos los representativos, así como anduvo una delegación por Santiago la semana pasada y dijeron que tenían la representatividad del pueblo mapuche, en la cual hoy día hay bastante revuelo por aquí, por la zona. Bueno, de paso está lloviendo y hace bastante frío. Bueno, sí, por un lado está bien que llueva porque necesitamos agua y protegerla, pero también es bueno que partiendo reconozcamos también que hay distintas visiones y que por lo tanto ninguno de nosotros en este programa intentamos dar respuestas exclusivas, sino que más bien miradas generales. Y en ese sentido quisiera hacerte una primera pregunta quizás más general, que ¿cuál es tu visión de cómo se está haciendo el debate a nivel nacional sobre los pueblos originarios en general, digamos? Lo veíamos a partir de la plurinacionalidad, lo vemos a partir de los problemas que está viviendo el pueblo mapuche hoy día con los detenidos políticos, y cuéntanos un poco el ambiente y lo que ustedes perciben de la reflexión hoy día, quizás a partir del estallido social o también a partir de los conflictos que estamos viviendo hoy en la Araucanía. La verdad es que, como tú lo señalas, Sebastián, no es fácil empezar a opinar desde un punto de partida reciente, sino que todo lo que hoy día conlleva y lo que el Estado ha provocado, el conflicto que ha provocado hacia el territorio mapuche, es un conflicto histórico. Y esto tiene que ver, para que puedan entenderme todas las personas que están escuchando y quizás están viendo este programa, esto tiene que ver todo con un contexto histórico, y ese contexto histórico se llama una invasión hacia nuestra pérdida territorial que nosotros tenemos, y eso partió a partir de 1540. O sea, yo no voy a ocupar el espacio, no sabemos cuánto es el tiempo que tenemos, tengo entendido que no son como más de 20 minutos, entonces tenemos que tratar de resumir, pero tiene que ver con todo este contexto de la pérdida territorial que a nosotros nos hicieron desde 1540 hasta 1994. ¿Por qué digo 1994? Cuando incluso en aquellos tiempos, cuando hoy día tenemos el peor problema que tenemos es con las forestales, con todo este programa o proyecto que el Estado se fijó con los proyectos de monocultivo al interior de nuestras propias comunidades. Y eso mismo, cuando escuchaba a la persona que aquí entregaba la introducción, que el tema del agua es una preocupación no solamente del pueblo mapuche, sino que también de las personas no mapuche, y que hoy día Chile sea el único país que tiene privatizado el agua y que sea el agua más cara en este país, cuando en Latinoamérica y Sudamérica somos el país más rico en agua, y hoy día nosotros estemos comprando el agua producto de todo este tema de los intereses de los proyectos extractivistas que han venido hablemos desde la historia hacia adelante, de todas las constituciones que han existido en este país, ya entrando prácticamente al tema concreto, a lo que hoy día estamos llamados más de 10 veces, por no decir construía o reconstruía las constituciones políticas de este país, cuando partieron desde 1811 hacia el 1980, de la cual hoy día una constitución dictatorial, una constitución antidemocrática frente a estos temas. Y frente a esto, hoy día, cuando siempre saludo cuando parto diciendo a estos jóvenes, a estos estudiantes secundarios que fueron capaces de luchar y dar la pelea el día 18 de octubre, en consecuencia que quizás a nosotros, muchas de las personas mayores, personas ya más adultas, nos dieron clases. Estos jóvenes, cuando ellos rompieron
este esquema político, por no decir ya no solamente debilitado, sino que no hay una credibilidad frente a estos temas, y en ese sentido hoy día nos ponen en una situación de la cual tenemos que correr frente a la marcha, correr frente a la marcha cuando hoy día hay plebiscito el 25 de octubre, y frente a ese plebiscito, si queremos una nueva constitución, están con el apruebo o el rechazo. Obviamente que nosotros como pueblo reprimido, que hemos sido durante siglos, hemos sido no solamente reprimidos, oprimidos, sino que también nos han querido esconder nuestra verdadera historia, porque la historia de los pueblos originarios y en particular la historia del pueblo mapuche nunca nosotros lo aprendimos en los colegios, nunca lo aprendimos en las universidades, o sea, siempre se ha estado escondiendo la verdadera historia. Producto de eso, nosotros no podemos estar ausentes en esto, y vuelvo a decir de que aquí hay varias diferencias, y dentro de esas diferencias hay totalmente, yo le comprendo a nuestros lamienes, a nuestra gente de los LOF, de las comunidades, que hoy día no le crean este proceso de la cual estamos llamados el día 25 de octubre. Hay una incredibilidad, o sea, incrédulo frente a estos temas, y obviamente eso produce desconfianza, y también no puedo decir de que yo esté confiada 100% con este proceso de la cual exactamente tenemos nuestra desconfianza. Yo escuchaba el tema, un poco el resumen de la ley indígena. La ley indígena, la 19-1253, salió producto del movimiento social, producto del movimiento mapuche en los años 80, cuando en los fines de los 70, principios de los 80, el dictador de Pinochet crea 2 decretos de ley, que es la ley 2568 y la 2750, donde nos niega la existencia como pueblo, donde dice que todos somos chilenos, y hoy día se quedaron con ese discurso una gran parte de las personas que dicen que todos somos chilenos sin reconocer nuestras particularidades, cuando nosotros somos un pueblo con identidad, un pueblo con territorio, un pueblo con religión, con cultura, con nuestra propia organización política que teníamos antes que llegara la invasión. Entonces, en ese contexto, obviamente que no es fácil llegar y entregar una opinión y decir de que sí, nosotros nos vamos con el cambio de la Constitución, nos vamos por la Asamblea Constituyente o la Asamblea, la que sacaron, que siempre no sé si es una cosa que la Convención Constitucional, que obviamente que si yo empiezo a analizar y escuchar, he escuchado a personas, incluso algunos expositores, obviamente que hay diferencia entre la Asamblea Constituyente, de la cual nosotros luchamos y nos paramos el 18 de octubre del 2019 frente a esta Convención Constitucional. Entonces, en ese contexto hay desconfianza, en ese contexto no puedo decir de que todo el pueblo mapuche vamos a participar en este proceso. Tú mismo, Sebastián, hablaba sobre los presos políticos mapuche, que en este momento, imagina, 123 días en huelga de hambre, más de 10 días en huelga seca. Hoy día siguen en huelga de hambre nuestros lamienes presos políticos del Evo y los de aquí de Temuco. Y cuando se está solamente pidiendo la aplicación del convenio 169, que un convenio que Chile suscribió y que Chile es parte de este convenio, solamente ellos estaban pidiendo ellos ni siquiera estaban pidiendo, ellos estaban pidiendo que se revisaran las medidas cautelares que tienen nuestros lamienes, cuando el gobierno no tuvo ninguna voluntad política, la clase política no tuvo ninguna voluntad política. Obviamente que a esos lamienes yo no le puedo pedir que ellos sean parte de este proceso y que participen y que confíen en este proceso. Ellos no van a participar y no confían en este proceso. En consecuencia, que habemos otros que creemos que puede ser un paso para poder llegar a este Estado plurinacional, porque si queremos decir de que qué es lo que entendemos por plurinacionalidad, creo que es cuando nosotros estamos hablando de un país donde existen varios pueblos, y dentro de esos varios pueblos tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, y eso es lo que hoy día la ley indígena, la 19-253, reconoce a 9 pueblos, y dentro de esos 9 pueblos nosotros lo que estamos pidiendo son derechos políticos, son derechos colectivos de la que nosotros tenemos que tener como pueblo, como pueblos originarios de este país, porque somos de este país, somos los primeros habitantes, somos las primeras naciones, y en ese contexto eso es lo que estamos pidiendo. Ana,
quisiera profundizar en algo que... Muchas gracias por lo que nos estás comentando. Te saludo con afecto desde acá. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Pero quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver justamente con la organización política que tú señalabas. ¿Cómo entiende la cosmovisión mapuche, el pueblo mapuche, la representación política? Y en ese sentido, ¿qué opina usted, ¿no es cierto?, de las propuestas? Y también sería interesante saber de dónde vienen estas propuestas. O sea, esto de que pedir escaños reservados para los pueblos originarios o no, cómo se van a repartir la parte técnica, el mecanismo. ¿Esa es una propuesta de ustedes, que viene desde ustedes, o que la están haciendo desde estos grandes conglomerados políticos? Son esas dos preguntas principalmente. ¿Cómo ustedes entienden la representación política? Y si ustedes tienen alguna propuesta, ¿no es cierto?, sobre este momento constituyente que estamos viviendo en el país. Primero, la clase política a nosotros nunca nos ha dado espacios de participación como quisiéramos, como lo estamos planteando hoy día. Son demandas y propuestas históricas, por no decir incluso que vienen mucho más allá de los 70, vienen mucho, incluso yo podría hablar de que aquí vienen desde la época de las organizaciones antiguas de Augusto Panguilef. Hay muchos líderes que aquí se han nombrado, incluyendo a Venancio Coñuepán, que tenía una corriente medio neoliberalista, por no decir. Ellos desde ahí venían planteando estos temas. Incluso Zoila Quintiqueo, que fue la primera candidata mapuche, candidatura a diputado, que ella quiso llevar en los años 1935, cosas de que no le resultó. Entonces, este es un tema histórico que se ha venido pidiendo. No es un tema que se le haya ocurrido un poco a nosotros, los dirigentes de la década de los 80 o de los 90 o del 2000 ahora, sino que es una deuda histórica que el Estado tiene frente a nosotros. En ese contexto, nosotros son propuestas nuestras que hemos hecho. Y cuando estamos hablando de la propuesta nuestra, cuando ustedes nos hablan de los escaños reservados, si bien es cierto, yo he escuchado otras intervenciones de otras personas que han estado incluso llevando con mucho más fuerza este proceso, en la cual nosotros hemos planteado los escaños reservados tienen que ser de los pueblos originarios, directamente de los pueblos originarios, nombrados por sus comunidades, por sus organizaciones, donde puedan ir sin la tutela de los partidos políticos. Los partidos políticos hoy día prácticamente están desacreditados. O sea, los partidos políticos ya, yo no sé, me imagino que los militantes medianamente confían sabiendo de que sus representantes no han cumplido un papel de la cual se le ha dado responsabilidad y representatividad. Nosotros, desde la vuelta de esta pseudo-democracia que yo llamo, nosotros yo he ejercido mi voto, como podría ser tanto en las presidenciales. Me formé como dirigente en los años 80, bastante joven. Firmé el compromiso de Imperial en el 89, fui la única mujer que firmó el compromiso en Imperial para que estuviéramos la ley indígena, la 19253, y sé el compromiso que en aquella oportunidad la clase política hizo con nosotros, y sé perfectamente lo que cumplieron y lo que no cumplieron. Y lo que no cumplieron fueron lo fundamental, fue nuestra participación política, nuestro reconocimiento, sino que más bien dicho, se convirtieron en un organismo, más bien dicho, de subsistencia, para que pudiéramos mantener nuestra subsistencia desde el punto de vista de proyecto que nos hace dividir a nosotros al interior de las comunidades. Obviamente que nosotros no queremos ese tipo de participación. O sea, creo que la nueva constitución política que debe estar aquí debe reconocer la existencia de los pueblos originarios, y en particular la del pueblo mapuche. Y cuando estoy hablando de reconocer la existencia, quiere decir también que debemos participar directamente, porque va a ser un paso de poder propiciar a ese diálogo plurinacional que queremos con el resto del pueblo no mapuche en este caso, porque ya vimos lo que sucedió en Curacautín, cuando se tomaron la municipalidad, un grupo de lamienes de comunidades para que pudieran ser visibilizadas la huelga de hambre de los presos políticos mapuches, cómo actuó parte de esta sociedad. No puedo responsabilizar a la sociedad entera chilena, a la no mapuche,
sino que una parte. Y entonces en ese contexto veo que está más latente el colonialismo, veo que está más latente el racismo al interior de este país, y lamentablemente con fuerza, aunque tengamos consecuencias, ya hemos tenido ciertas consecuencias, el fascismo de la dictadura sigue exactamente vivo, porque hoy día cuando nos están amenazando que están apareciendo los paramilitares en algunas ciudades como Victoria, como en Trayén, o sea, en ese contexto obviamente que nosotros decimos participamos o no participamos. Creo que la sociedad chilena hoy día, esta sociedad chilena que dice que Chile despertó el 18 de octubre por el estallido social, nosotros queremos que si los gobiernos, los gobernantes de este país, incluyendo los gobiernos de la concertación, de la cual nosotros hicimos el compromiso de imperial el 89, no fueron capaces de cumplir, hoy día la sociedad, porque estamos hablando, me voy a quedar con la Asamblea Constituyente, estamos hablando de Asamblea Constituyente donde el pueblo va a decidir, donde nosotros vamos a decidir. Por lo tanto, en ese contexto creo que la sociedad tiene un rol histórico que nos pueda no solamente dar el espacio, sino que definitivamente que reconozca que es un pueblo mestizo, en este caso la sociedad no mapuche, porque es un pueblo mestizo de la cual le ha negado su historia, le ha negado nuestra participación. En ese contexto nosotros estamos pidiendo. Y por lo tanto, ahí estamos diciendo partidos políticos que lleven sus candidatos. Nosotros no nos oponemos si tienen sus militantes, si hay, en este caso el pueblo mapuche, hay militantes al interior de los partidos, al interior de todos los partidos. Que los partidos lleven sus candidatos si quieren, que le den los espacios, pero que le den los espacios de ellos, no los espacios de los escaños reservados. Los escaños reservados tienen que ser para los pueblos y para los pueblos y en particular para sus comunidades, y nosotros podamos estar también, nosotros estar vigilantes de nuestra gente que vamos a colocar ahí, que van a estar, porque nosotros tenemos que ser lo que tenemos que ejercer el control social, porque no hemos ejercido el control social, la ciudadanía chilena en general, llegamos a lo que estamos hoy día, casi 30 años, que algunos senadores y algunos diputados siguen vegetando sin hacer absolutamente nada. En este caso, no me van a decir que el triunfo del 10% de la FFP fueron producto de los proyectos que ellos presentaron, fue producto de la lucha social que dieron los estudiantes, que dimos todo para que nos devolvieran ese 10%. Y voy a seguir apoyando, si tenemos, porque es un recurso que nosotros hemos trabajado y que hoy día las AFP nos han robado, nos han capturado la plata acá a nosotros, y nosotros seguimos pasivamente creyendo de que aquí hay una clase política que está gobernando y está gobernando bien, y en consecuencia que vemos cada día no hay credibilidad, vuelvo a decir, frente a la clase política. Y en ese sentido nosotros queremos nombrar nuestros representantes y que estén ahí en el Parlamento luchando por estos derechos, sabiendo de que a lo mejor teniendo en esta situación compleja en la que nos encontramos, probablemente muchos de los lamiones que me van a escuchar, que yo he estado en la calle, he estado en las movilizaciones, he estado con mis lamiones presos políticos mapuche, probablemente me digan: la Ana Yao se está candidateando. Yo no me estoy candidateando, yo no sé, tenemos una cantidad de personas jóvenes que pueden estar representándonos en el Parlamento, pero nosotros seamos los vigilantes del papel que están cumpliendo ellos, y así quizás se nos pueda también hacer más fácil para poder aplicar el convenio 169, poder materializar la ley indígena, la 19.253, y no solamente llevarlo en tema asistencialista o en tema culturalista, folclorista, así como se ha querido folclorizar el Huachipanto, el Año Nuevo Mapuche. Ana, sí, logro entender, o quizás si me equivoco me corriges, que entendemos que existe desconfianza de los pueblos originarios porque el gobierno chileno ha fallado reiteradas veces, y una de las grandes fallas ha sido Imperial del 89. Pero también en alguna parte tú decías, entendemos que esta es una oportunidad de corregir, y la participación de las comunidades, de los pueblos originarios, tendría que estar activa con sus propias población, también defendida desde fuera, y entonces pensándolo en el momento constituyente actual, más allá de los partidos políticos tal como lo mencionabas, es decir, que exista la posibilidad de que ustedes tengan una representación real y fidedigna. ¿Crees que esta representación va a permitir corregir algunos de los problemas históricos?
si es que hay condiciones hoy día, dadas las características que tiene el proceso constituyente, que no va a ser una asamblea constituyente propiamente tal, sino que es una asamblea que además por la lógica que tiene va a ser elegida en el modelo muy parecido al de diputados. ¿Cómo ves tú la oportunidad que hay para levantar los temas reales de las poblaciones originarias y no quedarnos solo en el discurso como el de Nueva Imperial? ¿Qué posibilidades hay? Eso quise decir de que puede ser un paso para establecer un diálogo entre la sociedad mapuche y la sociedad no mapuche para poder construir esta igualdad que tanto hablamos, para construir esta justicia, para construir esta equidad que tanto hemos hablado, porque hemos denunciado la injusticia de la equidad, que no existe equidad, de que no hay participación, hay desigualdad, y hay desigualdad en todos los aspectos. Hay desigualdad frente al tema de las mujeres, frente al tema de los niños, frente al tema de los pueblos originarios, y por lo tanto, en ese contexto nosotros creemos que es una oportunidad de poder establecer este diálogo y pueda haber una consulta permanentemente frente a lo que nosotros queremos. Si a la gente no mapuche, a la sociedad no mapuche también le interesa que pueda haber una consulta sobre qué tipo de salud queremos, sobre qué tipo de educación queremos, sobre qué tipo de economía también queremos nosotros. Entonces, por lo tanto, el tema de la consulta, el tema de lo que habla el convenio 169, no es solamente una materia para los pueblos originarios, para el pueblo, en este caso, para el pueblo mapuche, sino que es un diálogo como sociedad chilena que podamos construir, y eso creemos que, yo pienso que, vuelvo a decir, de que es un paso para establecer un diálogo que nosotros quisiéramos llegar en vista de que la clase política que hemos tenido durante estos 30 años no han tenido capacidad. O sea, la élite política no ha tenido capacidad y tampoco dentro de eso no han tenido voluntad política para poder acercar este mundo, acercar esta sociedad de tantas desigualdades que hoy día nos encontramos. En ese contexto creo que el reconocimiento hacia nuestros derechos políticos, hacia nuestros derechos colectivos, sería, pero creo que es lo más propicio que tiene que existir, y para eso obviamente que tiene que haber reconocimiento constitucional en la nueva constitución. Creo que el reconocimiento constitucional bajo la constitución del 80, una constitución dictatorial, para nosotros no nos sirve. Quizá eso debo reconocer, que los años 80, cuando nosotros estábamos pidiendo que nos reconocieran constitucionalmente, fue un error que los errores siempre se cometen, y en este caso estamos llanos. Por lo tanto, soy una persona que creo en este proceso, así como creí en el proceso en aquellos tiempos cuando discutimos la ley indígena 19.253, la ley indígena no es la verdadera ley que existe ahora, porque esa ley fue no solamente recortada en el Poder Ejecutivo, sino que en el Poder Legislativo, porque no estuvimos quien nos defendiera allá, quien nos representara en el Poder Legislativo. Por lo tanto, pensamos que en ese sentido podemos avanzar en algunas cosas. No estamos pensando que vamos a avanzar el 100% que nosotros queramos, pero sino que es un proceso para abrir a lo que nosotros queremos, que es nuestra libre determinación, lo que nosotros hablamos de nuestro autogobierno, de lo que hablamos, nuestra autonomía como pueblo, donde nosotros podamos ejercer libremente nuestros derechos colectivos y nuestros derechos políticos, culturales, sociales. Y en ese sentido creo que es un paso que podríamos dar. Ana, dentro de lo que tú planteas, ¿no es cierto? Hablas, bueno, de los derechos colectivos, ¿no es cierto?, que ustedes tienen como pueblo, de los derechos políticos, y también de una apertura al diálogo. Me gustaría saber ahí, cuando es interesante, ¿no es cierto?, hablar esto desde la perspectiva de la política del reconocimiento. Y no solamente desde nosotros, tal vez los no mapuches y ustedes los mapuches, de este pueblo mestizo. ¿Cómo ustedes como pueblo mapuche consideran este espacio político en igualdad? Yo he escuchado otras entrevistas tuyas en las cuales efectivamente tú señalas de que a la mujer mapuche se le ha relegado el espacio político, dejándola en otras tareas, en otras labores. Ese diálogo que se quiere dar hacia el
hacia el Estado, llamémoslo Estado, porque es parlamento, es gobierno, ¿no es cierto?, y es justicia. Son los tres estamentos, los tres poderes del Estado. Ese diálogo entre el pueblo mapuche y el Estado, ¿cómo se da? ¿Quién lo define? ¿Cómo entre ustedes mismos van a definir, por ejemplo, alguna paridad de género entre que tienen que haber misma cantidad de hombres y mujeres? ¿Y cómo se haría eso? ¿Cómo entre ustedes, me gustaría tratar de entrar ahí, de cómo ustedes están organizados para poder elegir a sus representantes? No, eso nosotros lo estamos discutiendo. Por eso cuando yo partía, cuando ustedes hacían esa introducción de que tenían como bastante expectativa, que como que yo era la que hoy día iba a dar la última solución y la última. Este es un proceso que está empezando, es un proceso que está valga la redundancia, en proceso de discusión. Por lo tanto, nosotros también lo estamos discutiendo internamente. Obviamente que la paridad de género va a estar presente, porque también en las discusiones que se ha estado llevando en el Parlamento, como es ley el tema, y que bien por nosotras las mujeres, porque desde el punto de vista de política, no solamente el pueblo mapuche ha caído en el tema del machismo, sino que aquí la política en sí, a nivel mundial, a nivel continental, a nivel acá regional, a nivel nacional, es una política clasista, es una política machista y es una política racista. Entonces, en ese contexto nosotros tampoco no nos perdemos, y viendo en ese contexto nosotros también estamos viendo, obviamente, que las mujeres a veces también reclamamos y hemos reclamado bastante nuestros derechos. Producto de eso, hoy día también quizá que digamos el CENAMEC o el CENAM, como en aquellos tiempos, no cumpla su función. Ese es otro tema, porque ahí hay un tema que era sobre el tema como el tema del caso de CENAME, ¿no? Que hoy día tenemos una crisis tremenda frente a nuestros niños que hoy día llegan a esa institución, así como el CENAMA, como los adultos mayores que hoy día se encuentran abandonados. O sea, hubieron buena propuesta, buena política. El tema cómo ejecutar esa política, cómo nosotros tenemos que entregar, y frente a eso, obviamente que cuando está hablando de que nosotros tenemos nuestras propias organizaciones, estamos colocando la función del lonco presente, donde estamos colocando la función de la machi, donde estamos colocando la función de los huerquenes, estamos colocando la función de los huaychafes, cada uno es cumpliendo su rol en este caso. Claro que cuando vemos un grupo de supuestos loncos que van a negociar a la moneda escondida a la espalda del pueblo mapuche, ahí también se nos viene, ese es un tema interno que tenemos que nosotros resolver, y creo que hoy día se está discutiendo frente a los escaños reservados que tiene que ser con paridad de género, y obviamente que ahí veremos cuánta capacidad tienen nuestras organizaciones, nuestra gente de nuestras comunidades, el reconocer también que puedan ir mujeres en el Parlamento y puedan allá estar nuestras lamienes, nuestras mujeres de los diferentes pueblos originarios representándonos y también discutiendo la temática, no solamente del punto de vista de mujer, sino que el punto de vista social, el punto de vista, tenemos que colocar todos los aspectos de las discusiones, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la economía, el tema del agua, cómo nosotros hoy día tenemos que hacer, ver que definitivamente se cumpla y se pueda llevar adelante lo que los presos políticos mapuches estaban pidiendo, la aplicación del convenio 169 en todos los aspectos, no solamente en los aspectos judiciales, sino que en todos los aspectos seamos capaces también de entregar propuestas, llevar leyes, y creo que el pueblo mapuche, yo hablo del pueblo mapuche, nosotros estamos preparados porque tenemos gente jóvenes que han logrado llegar a las universidades con esfuerzo, con todo los esfuerzos, porque la beca que da hoy día a través de la ley indígena no alcanza mayormente, pero hoy día tenemos gente, tenemos una cantidad de personas profesionales jóvenes que puedan asesorar a nuestros representantes que van a llegar allá, que van a estar, y muchos de ellos que probablemente también son los que van a estar en el Parlamento. Entonces, eso también lo estamos discutiendo en forma interna nosotros. Hoy día no puedo decir cómo estamos, porque la verdad es que yo un poco también en esto, no podemos ser, a veces nos reímos no podemos ser el circo pobre que tenemos que estar en todo, porque yo me he dedicado estos últimos días en apoyar a nuestros lamiones presos políticos mapuches, escuchando el discurso bastante claro de ellos, donde ellos han sido
bien han dicho, nosotros no creemos en este nuevo proceso constituyente que hoy día está levantando la sociedad chilena. No creemos en el reconocimiento constitucional. No creemos en el escaño reservado. Yo todos los días escuchando ese discurso. A pesar de eso, hoy día, cuando tú, Sebastián, me llamaste, me dijiste esto, le dudé un poco, pero creo que nuestra opinión también es importante, que estemos frente al mundo no mapuche para poder plantear quienes mejores podamos plantear nuestros temas, somos los propios mapuches en este caso. Sin lugar a dudas, Ana, te agradecemos un montón que nos hayas podido acompañar y dar una de las visiones que están apareciendo de este proceso y que sin lugar a dudas todavía no se cierra. Como decía Ana, la discusión está todavía en el Parlamento y cuando esté cerrado este debate seguramente vamos a volver a hablar sobre el tema. Esperamos además que este sea un momento histórico que nos permita volver a reencontrarnos con un reconocimiento y un diálogo mucho más amplio y transversal, y que la población originaria no se quede solo en la discusión sobre los temas de pueblo originario, como decías tú, sino que más bien que cada uno de nosotros pueda aportar una visión sobre sociedad mucho más integral. Gracias, Ana, te agradecemos un montón habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias por el espacio, gracias por escuchar, a pesar de que siempre estamos repitiendo permanentemente casi los mismos temas ya, pero en el fondo es un proceso, vuelvo a decir, histórico que podamos construir entre todos, y creo que habemos algunas personas que aún todavía tenemos un 10% de confianza, y porque no puedo decir el 100%, voy a colocarme en el 10% de confianza en vista de lo que ya hemos vivido, y creo que nosotros debemos estar presentes y tenemos que estar en las discusiones en el buen sentido de la palabra y entregando propuestas, obviamente. Así que agradecer a esta Sube la Radio. Espero que en este programa hayan subido mucho la radio las personas y podamos. Lamentablemente no pude dar la expectativa que ustedes querían, pero para allá vamos. Más adelante daremos ya la respuesta total. Estuvo perfecto, gracias. Que estés muy bien. Mil gracias, Ana, que estés muy bien. Muchas gracias, Ana, que estés muy bien. Bueno, tantos temas que nos queda para conversar a partir de lo que plantea Ana. Podríamos tener varios programas porque la discusión es bastante histórica. Y vamos a volver cada vez que avancen las noticias sobre la discusión en el Parlamento a los temas que nos planteaba Ana. Vámonos entonces a la sección sobre noticias constituyentes, don Javier. Sí, solamente para cerrarla, agradecerle a Ana, ¿no es cierto?, la entrevista, y ella tiene mucha razón. Esto tiene que ver mucho con el diseño de políticas públicas, cómo se logra ese diálogo, y me hace sentido bastante cuando ella señala de que efectivamente no creen en este proceso constituyente, porque cuando uno se va a los mecanismos para poder elegir la convención mixta o la convención constitucional, efectivamente el lograr ser parte de la papeleta final como independiente fuera de los partidos políticos es muy difícil. Se va a utilizar la misma lógica que los diputados, ¿no es cierto?, que la última elección de diputados, y por lo tanto la única nueva innovación que existe es que efectivamente se va a permitir que se armen listas de independientes, y esa lista de independientes va a tener un tope máximo de 1.5% de la última elección del distrito donde estén inscritos. Eso baja un poco y facilita las posibilidades de que se armen listas independientes para poder llegar a estos escaños, a estas convenciones constitucionales, ya sea mixta o la convención constitucional. Y sí, efectivamente, Sebastián, para ir ya cerrando el capítulo de hoy sobre las noticias constituyentes, efectivamente nos quedan 47 días para el plebiscito, y quiero dar algunas noticias que tienen que ver con la parte práctica. Las fechas claves del plebiscito son que el próximo 25 comienza la franja electoral televisiva, pero antes de eso me gustaría mencionar algunos temas que son bastante importantes y para que no queden dudas. Yo creo que ha salido bastante en la prensa y que tiene que ver con cuáles son las medidas básicas sanitarias en torno a las elecciones del 25 de octubre. Claramente se mantiene el uso de mascarillas y la distancia social. Cada mesa de votación tendrá un máximo de 10 electores.
un vocal de mesa estará a cargo de esta separación o este control social para que la gente no se aglomere. Las cámaras secretas no tendrán cortinas, ¿no es cierto?, para evitar el contacto, mayor contacto. Y ojo, acá hay también otro tema importante, que las personas igual o mayores a 60 años podrán efectivamente excusarse de ser vocales de mesa. Antes era 70 años, ahora se rebaja a 60 años, también las embarazadas. Y tendrán un horario especial para no hacer fila, tendrán prioridad, ¿no es cierto?, entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde, prioridad a adultos mayores en sus mesas. Las mesas estarán abiertas 12 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y el voto tendrá que ser con un lápiz pasta azul, ¿no es cierto?, corriente. Y bueno, algunos otros detalles, como los electores deberán asistir sin compañía, a menos que necesiten asistencia. Y bueno, esto esperamos que se mantenga. Estamos todos muy conscientes de que tenemos que cuidarnos estas fiestas patrias para poder llegar al plebiscito del 25 de octubre y que no exista ninguna emergencia sanitaria que lo impida. Hay que recalcar, ¿no es cierto?, de que efectivamente hay, por otro lado, por otra parte de las noticias constituyentes, y que unas nuevas realineaciones, ¿no es cierto?, a favor del apruebo, en que aparecieron el fin de semana y estos días algunas cartas al director, incluso algunos reportajes en que los empresarios, ¿no es cierto?, firman una carta en la cual quieren justamente aprobar. Incluso aparece el empresario Sutil aprobando y entregando esta carta pública. Es importante también de que el estado de excepción constitucional y el plebiscito, ¿no es cierto?, como señaló el jefe de gabinete, indicó que se renovará el estado de catástrofe hasta el 25 de septiembre, un mes antes de la consulta nacional. Así que esperamos que todos nos cuidemos. Ellos, pues el gobierno, ¿no es cierto?, por su parte, quiere que el plebiscito se haga lo más seguro posible. Ahí hay un tema que no es que ellos quieran, es su deber administrativo poder asegurar unas elecciones, asegurar las elecciones, la garantía de las elecciones, ¿no es cierto?, su financiamiento y todos los mecanismos posibles. Bien, efectivamente, si las declaraciones del ministro del Interior dio a entender que para el plebiscito del 25 de octubre el país no estaría bajo un estado excepcional, posteriormente aclaró en un punto de prensa en La Moneda que se extendería hasta lo menos el 25 de septiembre. Además hay varias cosas adicionales que están asociadas al COVID y el plebiscito. Una de ellas es que se definieron nuevos locales de votación, se amplió el número de locales de votación en más de un 30%. Recordemos que el 3 de octubre se van a definir las vocalías de los locales de mesa, y ahí hay una discusión sobre la cantidad de personal del ejército que va a estar también resguardando el proceso. Es importante esta discusión, aunque parezca bien doméstica, pero se está discutiendo mucho el hecho de si vamos a poder tener un plebiscito bajo estado de excepción. Hay algunas personas que plantean que no es posible y por lo tanto hay que levantar el estado de excepción, como decía Javier, pero al mismo tiempo hay que pensar la cantidad de personal del ejército que va a estar en estos locales, porque como decía el otro día el ministro Desbordes, hay inquietud respecto de la necesidad de tener mucho personal para las votaciones, porque van a ampliar el número de locales de mesa. Y lo otro que dijo también Víctor Pérez, que es importante, es que se cerró la semana pasada, el jueves, definitivamente a la votación de las personas contagiadas, porque él plantea que es imposible cambiar las reglas del juego hoy día, sobre todo porque los padrones están ya definidos, es difícil identificar a las personas, es difícil buscar la forma de llegar con el voto hasta esos lugares, y por lo tanto va a ser necesario, según él, mantener las reglas. Y lo otro que me parece importante que tenemos que destacar como preocupaciones para este proceso es cómo van a votar los chilenos en el exterior. Según las cifras que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay aproximadamente 66 países donde habría chilenos con posibilidades de votar. Hay cerca de 60.000 personas fuera del país que podrían hacerlo, 52% de ellas mujeres, y el 88% vive en América, en Europa, principalmente Argentina, Estados Unidos, España, Australia y Alemania.
Y en Argentina es donde está la principal preocupación, porque está la mayor cantidad de votantes, aproximadamente 8.700 votantes, que probablemente podrían enfrentar dificultades si es que las realidades de los países van cambiando en el entorno de la pandemia, y por lo tanto lo que se va a resolver va a ser información de último minuto, donde se va a ir constatando la capacidad que va a haber en cada uno de los lugares para poder ejercer el derecho a voto de los chilenos afuera, don Javier. Sí, hay que recordar también de que estas medidas sanitarias van a durar hasta fines del próximo año. Es decir, a todas las elecciones, las de alcaldes, las de gobernadores, ¿no es cierto? Todas las elecciones que vengan, estas medidas se van a adoptar. Y esa es la idea que se quiere tener para poder, hasta no ser que se levanten los estados excepcionales y que haya vacuna, etcétera, y que efectivamente se pueda controlar. Es increíble de que, por un lado, el ministro Pérez, en este caso, el ministro del Interior señala de que no pueden detectar a los infectados de COVID, mientras el MinSal, el Ministerio de Salud, está diciendo por el otro de que la trazabilidad ha sido la clave del éxito del control, ¿no es cierto?, de la pandemia. Pero para ir cerrando, Sebastián, ya, no sé si quieres señalar algo más, o ya empezamos a despedirnos de este diálogo territorial. Sí, lo que dice el ministro no es respecto de no pueden identificarlo, sino que el padrón está cerrado. Entonces hay gente que se cambió de lugar de votación y por lo tanto es difícil identificar esos cambios de padrones, digamos. No se refería a la trazabilidad, sino que más bien al cruce entre los padrones del CERVEL y los cruces para enviar efectivamente los votos por correo. Ya, vamos cerrando, nos queda no me convence del todo la respuesta del señor Pérez. Créeme por lo menos desde mi punto de vista, no me convence mucho la respuesta del señor Pérez, pero bueno, a ver si lo podemos invitar. Hagamos el esfuerzo para quedas a cargo de esa invitación. Para tenerlo por acá. Bueno, estamos cerrando entonces y les agradecemos un montón habernos acompañado en el día de hoy. Como siempre, recuerden que pueden escribirnos al correo radio@nodosocial.org, encontrarnos en Twitter, @nodo_social, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Agradecemos también al equipo de la radio, a Luis y a Charlie por el trabajo de permitirnos salir al aire, y también al equipo de la Fundación, a Pablo Abrams, a Francisca Vilches en la cápsula y a Leila Valenzuela en las redes sociales. Don Javier. Efectivamente, recuerden que pueden escucharnos también a través de Spotify, a través de nuestras redes sociales, acá en Sube la Radio, y pueden descargar la aplicación para iPhone, y prontamente va a estar la aplicación en formato Android. Esperemos que se pueda resolver pronto y que se pueda lanzar para tenerlo a la radio en tu bolsillo y los contenidos al alcance de un clic. Así que, Sebastián, te agradezco nuevamente, como todos los martes, haber compartido este diálogo territorial constituyente de la Fundación Nodo Social. Gracias a todos, que estén muy, muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Eso fue Diálogos Territoriales Constituyentes, un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana. Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Escúchanos en vivo cada martes a las 3 de la tarde por Sube la Radio, y siempre en formato podcast en subela.cl o en nuestra app.